paz de Cristo, hermanos, el Señor les bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir con usted la lección de cada semana. Gracias a Dios que nos ha ayudado para estar puntualmente grabando cada semana estas ricas lecciones. Bueno, esperando que todos se encuentren bien. Dios es fiel, es bueno, confiemos en Él y Él siempre va a estar haciendo que nuestras vidas se fortalezcan por medio de la fe que es en Jesucristo nuestro Salvador. Así que esperando que las bendiciones de Dios estén colmando su casa, su familia. Y vamos a entrar entonces en la lección de hoy, para no ocupar tanto tiempo. La lección de esta semana tiene por título Familias que bendicen. Venimos recién de la lección, bueno, obviamente de la lección de la semana recién pasada, que tenía por título Padres sin visión, que no son previsores, eso, no tener visión, no ver hacia adelante lo que se viene. Bueno, hijos sin valores. Y vimos ahí la triste vida de Elí, la parte final de su vida, porque sin duda que él tiene que haber tenido también días de mucha gloria. Fue el sumo sacerdote encargado de dirigir al pueblo también. Pero de algún modo su vida se vio en la parte final de su vida, de su ministerio también. Se vino la noche, la oscuridad, la tristeza, porque sus hijos no guardaron el testimonio, ni anduvieron en el camino, ni en el temor del Señor. Y eso les trajo al final la muerte y el de ser desechados de la participación de la obra de Dios. Dios está queriendo hacer en nuestras vidas cumplir su propósito. Nuestras vidas tienen un propósito en Dios. Nosotros vivimos para nosotros mismos, para nuestros propios deseos, nuestros propios planes, nuestro propio proyecto, pero Dios, que sobre todo, tiene un propósito con nosotros. Y entonces Él quiere llevarlo a cabo, y nosotros para poder entrar en ese plan, en esa bendición, tenemos que ajustar nuestra vida, nuestro modo de pensar, nuestro modo de ver, ajustarlo al propósito divino y poder entrar en la bendición. Vamos a ver que en este caso, bueno, pudimos ver que el descuido trae mucho sufrimiento y dolor. Aquí vamos a ver, por el contrario, también vamos a estar viendo en esta lección familias que bendicen, que son una bendición, tal como Abraham. El Señor dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La descendencia, el linaje, y Dios cumplió todo cuanto le ofreció a Abraham. Porque Dios es fiel, Dios no cambia, Dios es maravilloso, hermanos. Ahora vamos a estar viendo una familia de sacerdotes. Vamos a ver a Zacarías, a Elizabeth, que son de la familia, descendencia de Aarón, de la familia sacerdotal, encargadas de ministrar las cosas santas, el servicio, la ofrenda, el incienso, traspasar la fe también a su entorno, a su alrededor. Y vamos a ver la diferencia que hay entre una familia, personas diligentes a la diferencia del descuido que vimos recién la lección anterior. Y para ello vamos a ir al Evangelio según San Lucas,
en el capítulo 1, versos 5 en adelante, vamos a leer algunos pasajes nada más. Usted tómese su tiempo y lea todo el primer capítulo, que son bastante extensos, son 80 versículos. Así que para que vea la obra de Dios, cómo se revela aquí en el Evangelio según San Lucas. Dice en el capítulo 1, verso 5 en adelante: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahí vamos a dejarlo. Y vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que nos hable, y que nos instruya y que nos mueva a crecer en la fe, en el Espíritu, en la presencia de Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. Oramos dando gracias, Señor, por su bendición de cada día, Señor, que nos da vida, que nos da, Señor, misericordia abundante para estar perseverando en este camino de salvación y vida eterna. Oramos, Padre, que haya bendición en los hogares, en las familias, y todo aquel que pueda recibir esta lección esté, Señor, siendo edificada su vida, como la nuestra, Señor. Gracias, Padre. Ahora pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces, aquí tenemos claramente podríamos decir, la contracara de lo que vimos la semana recién pasada. El descuido trae ruina. Cuando uno descuida su vida de fe. El Señor nos llama a hacer un cambio en nuestras vidas y a mantenerlo, a ser perseverantes, a mantenernos firmes en este camino. Y el enemigo nos quiere sacar. Por eso Jesús en San Juan, capítulo 10, verso 10, habla del enemigo diciendo que él viene a matar, robar y destruir. Y eso es lo que busca él, poner dificultad en la perseverancia, en sostener una fe inamovible, que no cambia, sino que se mantiene firme, y por lo contrario cada día se va haciendo más fuerte. Es lo que el Señor demanda de nosotros, porque Él es Dios Todopoderoso. Él es nuestra salud, nuestra vida, nuestra protección, nuestra luz. Él es nuestro socorro. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro amparo. Entonces Dios es el que pone en nosotros la paz, el sosiego. Dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Entonces, cuando entramos en el propósito de Dios, nuestra vida entra en un reposo espiritual, en una calma espiritual más bien, no reposo, porque el entrar en el propósito de Dios es entrar a servir, como lo hace en este relato. Vamos a leer qué sucede. Vamos ahora a extendernos en la lectura para que entendamos todo lo que Dios opera en nuestras vidas y lo que trae como resultado la perseverancia, la fe y la consagración.
el mantenerse firme. Verso 7 decía, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, Abdía, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis a mi palabra, la cual se cumplirá a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Vemos aquí todo lo que implica el poder estar en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con Zacarías. Vemos, Elí era el sumo sacerdote, tenía 2 hijos, y estos hijos no anduvieron en el camino ni en la voluntad del Señor, ni en el temor del Señor. El pueblo también se descarrió, porque, cuando hay relajamiento, este es un proceso. Cuando hay relajamiento en lo moral, en la conducta, en la ética, en las formas de los que están puestos en lugares de dirección o altos, hacia abajo se relajan también. Y se va perdiendo la conducta y se va perdiendo un montón de situaciones que hacen la diferencia entre nosotros, los creyentes, y los no creyentes. Tiene que haber una diferencia en la actitud, en la compostura, en las respuestas, en el servicio, en la adoración, en el creer a Dios. No obstante,
no hay perfección. Vamos a ver aquí que tenemos a Elizabeth, a Zacarías, que son quienes ministran, al igual que Elí, pero ellos guardaron la fe, cuidaron las formas. Vamos a ver que ellos tienen en su corazón el honrar a Dios. Zacarías tenía en petición un hijo. Tiene que haber estado toda su juventud pidiendo un hijo. Ahora ya es viejo y por la misma escritura podemos concluir que ya no está pidiendo aquello. Se conformó a la voluntad de Dios. Y no está reclamando y no está quejándose de aquello. No menciona nada de eso. Solo se menciona el hijo cuando el ángel le habla y le dice: Zacarías, tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Y Zacarías, digo yo, en mi conclusión, rápida por supuesto, puedo estar equivocado, pero es que él ya no está orando por el hijo, porque él le dice al ángel: ¿y cómo conoceré esto? Porque, bueno, yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, ahora ya está difícil, no me llegó antes, ¿cómo me va a llegar ahora? ¿Cómo conoceré esto? Y por eso el ángel le dice: por cuanto no has creído a lo que esta buena nueva, esta buena noticia que te traigo del Señor. Te traigo esta bendición y tú no la has creído. Por esto te quedarás mudo hasta el día de que se cumplan estas cosas. Entonces, porque cuando Dios promete bendición, la bendición viene. La bendición es muy importante mantener la fe siempre, porque esto le agrada al Señor. Recuerden cuando el Señor envía al centurión a pedirle al Señor que sane a su siervo, que está enfermo. Y él le dice: pero no soy digno que vengas a mi casa, solo di la palabra nada más. Y el Señor quedó impresionado por aquello, y por esa causa el siervo sanó, el Señor lo sanó. También la mujer sirofenicia, cuando le dijo que había venido a los hijos de Israel y no era propio darle la comida de los hijos a los perrillos, por cuanto era sirofenicia y no era judía. Entonces, y la mujer, lejos de ofenderse, clama a la misericordia de Dios diciendo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor dijo: mira cuánta fe esta mujer. Mujer, ve en paz. El Señor le dio respuesta a esa condición de fe. Entonces, cuando nosotros guardamos la fe, hay promesa de Dios para mantenernos fieles a lo que hemos creído. Dice Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 1 y 2, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días te sean prolongados, para que seas bendecido, para que tu vida se prolongue, para que tu vida sea también una vida fructífera. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, una vida de multiplicación. Entonces, pero la ordenanza de enseñar. Y aquí tenemos a Zacarías, sacerdote, su mujer también, de
de la descendencia sacerdotal, ¿no? Ella no era sacerdote, es de la descendencia sacerdotal, pero esposa de sacerdote, y se comportaba como tal y actuaba como tal en el temor de Dios, tanto que eran irreprensibles. No había para ellos formas de poder acusarles de algo. La Escritura nos muestra que eran ejemplares. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero como humanos nunca hay perfección, pero esta imperfección, mire, vea, dice, verso 7, pero ese pero siempre es para bajar un nivel. Es como cuando estamos diciendo el hermano es virtuoso, es bueno para esto, es bueno para lo otro, pero hay un detallito ahí que lo baja un poquito. ¿Se da cuenta? Siempre ese pero es para bajar un poquito la expresión a la cual hemos llegado. Hemos llegado a un nivel alto, pero le ponemos el pero para bajar un poquito. Entonces, no siempre es así, pero la mayoría de las veces es así. Acá también es exactamente igual. Estamos hablando, la Escritura dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Genial. Pero había un problemita. ¿Cuál era? No tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y esto era una ofensa, era una carga, era un lastre. ¿Recuerdan a Ana que lloraba y se amargaba, no quería ir al templo? No quería ir a ofrecer nada junto con su esposo al templo porque no podía tener hijos. Y la otra mujer de su esposo sí los tenía, Penina, tenía hijos, pero ella no. Entonces ella reclamaba con amargura, tanto que se animó a ir al templo, a acompañar a su esposo, y entró al lugar y clamó a Dios, derramó su alma, puso su corazón, su amargura, toda delante del Señor, así como dice la palabra, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Y Ana lo hizo, y ahí se descargó de toda su amargura, y le ofreció al Señor, le dijo, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti. Y el Señor le concedió un hijo porque Él está buscando en quién manifestar su poder, su plan, su proyecto, su propósito, no proyecto. Proyecto es algo que podría hacer. Dios tiene un propósito y su propósito Dios lo lleva a cabo. Entonces busca cómo hacerlo, nada más. En el momento propicio también, como le dijeron a Juan, vas a quedar mudo hasta que estas cosas sean cumplidas. Entonces, dice el Salmo 14, verso 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, Dios está buscando en quién poder desarrollar su propósito. Él llama, Él seduce, Él atrae, pero nosotros debemos decidir si le vamos a creer, le vamos a obedecer. Y aquí está el ejemplo de Elizabeth, Zacarías, oraron, pidieron por su hijo y estuvieron en amargura mucho tiempo, pero la aceptaron como voluntad divina. En esos tiempos, más que ahora, se consideraba que era prácticamente un castigo, por algo Dios no les da hijos, algún pecado, alguna cosa, porque siempre es así, ¿no? Algo hizo Dios, algo hizo Zacarías, Elizabeth, ¿cómo no pueden tener hijos si Dios todo lo puede? Sin embargo, Dios tiene propósito, y el propósito de Dios era manifestar su gloria en ellos. Y ellos
ignorando esto, o tal vez sabiéndolo en el sentido de que Dios se iba a manifestar en sus vidas, no el que fueran a tener hijos, porque Zacarías lo manifiesta, le aclara al ángel, le dice, oye, si no te has dado cuenta, yo ya estoy viejo y mi mujer es de edad avanzada, así que ¿cómo podría ser esto? Es un poco como lo que María también le dice al ángel cuando cuando el ángel le manifiesta que va a tener un hijo engendrado del Espíritu. ¿Cómo va a ser esto si no conozco varón? ¿Cómo va a ser? Nuestra razón entra ahí, y eso es natural en nosotros. Y este es el pero que tiene Elizabeth y Zacarías, pero no tenían hijo. Sin embargo, ellos, este pero les da más, los engrandece más, los hace más fuertes en la fe, porque a pesar de que no tenían hijo, a pesar que eso era una afrenta para su vida, para ser como sacerdote, ministrar, pedir la bendición de Dios para todo su entorno, y ellos no tenían hijos, no tenían descendencia. Cuando Dios nos manda a nosotros a ser sacerdotes del hogar y ministrar a los hijos, que es lo que estamos aprendiendo en estos días. Ministrar a los hijos al hogar y no descansar en el sermón del domingo o en la maestra de escuela dominical, que son muy provechosos. Dios los bendiga, porque ellos mayormente son los que dan fundamento en realidad a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Les dan los primeros pasos de fe, entregándoles consejo, palabra de Dios. Bueno, pero Dios nos manda a nosotros a ministrar. Y aquí tenemos a Zacarías y Elizabeth, que ya están viejos, pero han aceptado la voluntad de Dios y ministran delante del Señor con gozo, hasta creo yo con gratitud. Sin embargo, encontramos que aún en este desarrollo de la experiencia que Dios le está mostrando a ellos, ellos muestran integridad. Integridad en cuanto a su fidelidad a Dios. Ellos, todo el bien que podían haber vivido seguramente, eran agradecidas a Dios, porque así debemos ser, agradecidos a Dios. Ante todo, dice la Escritura, sed agradecidos, porque Dios es bueno con nosotros. La palabra nos lleva a que tengamos integridad, y ellos la tenían. Entonces, dice el Salmo 84, en el verso 11, dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Aquí tenemos a Zacarías, a Elizabeth, que andan en integridad. Ellos no tienen lamentación de su condición, no tienen hijo, Dios no les respondió. Ellos no lamentaron en aquello, porque guardaban la palabra, porque Dios no olvida a los íntegros. Dice Proverbios 27, camina en su integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. Cuando se anda en integridad, Dios bendice, Dios guarda el hogar, la familia, la vida de aquellos que han sido fundamentados en la palabra. Dice Proverbios 28, 18, el que en integridad camina será salvo, mas el perverso, el de perversos caminos caerá en alguno. Entonces,
Aquí en este caso vemos que la palabra respalda que si nosotros hacemos bien, el bien llegará a nuestra vida, porque el Señor es nuestro escudo, es nuestra protección y es nuestra provisión. Aquí Zacarías, Elizabeth, ellos llevaban este dolor de no tener hijos, pero ministraban al Señor con alegría, con gozo, con integridad, con fidelidad, con justicia. Y llegado el tiempo en que ya ellos mismos, como dije, podían haber olvidado ya esta oración porque estaban viejos, el ángel del Señor les trae respuesta del Señor. Les trae el mensaje que tendrán un hijo. Y esta bendición permite ver que ellos pueden lograr una bendición poderosa para su núcleo familiar. Vemos que Zacarías tiene llenura del Espíritu Santo y profetiza, y vemos a Elizabeth profetizando también, y vemos a su hijo Juan en el vientre alegrándose también, lleno del Espíritu, dice cuando viene María a visitarlos. Y entonces Elizabeth dice que se goza su alma de que la madre del Salvador venga a verle, porque mi vientre, el niño saltó de alegría al sentirte hablar. Entonces, aquí vemos que es una familia que está llena del Espíritu Santo, que vive bendición porque han creído en Dios, porque le han guardado la fe, porque no han olvidado que Dios es fiel y que Dios cumple sus promesas y que el Señor atiende el clamor de los que le buscan, porque Él está buscando, si hay algún entendido, que busque a Dios para cumplir su propósito. Dios tiene un propósito con usted, tiene un propósito conmigo. Dice en el verso 67 en adelante, vamos a leer, dice: Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía
y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Aquí encontramos entonces a este Zacarías profetizando acerca de la revelación que Dios daba, de lo que estaba haciendo, mostrando en su hijo Juan que sería llamado grande, y Jesús dijo de él, de los nacidos de mujer, nadie es mayor que Juan, de los nacidos de mujer. Entonces, Dios muestra su propósito en aquellos que están dispuestos a servirle con integridad, porque se han dispuesto a creerle a Dios, sin dudar, aunque luchamos con nuestra debilidad, como el caso de Zacarías y Elizabeth, que eran íntegros, que servían al Señor, que andaban en justicia, pero no tenían hijos. Y a pesar de ello, servían al Señor, adoraban al Señor, bendecían al Señor y no se quejaban. ¿Y por qué digo que era una carga para ellos eso? Porque dice en el verso 56, en el verso 50, no, en el verso 25, verso 25, dice Elizabeth: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Ella llevaba esa carga como Ana, el dolor de no poder ser madre. Pero Dios, que no olvida y que no abandona, sino que es fiel para conceder a aquellos que con integridad le buscan y que con perseverancia claman. El que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Así debemos rogar y buscar en la presencia del Señor cada día y ponernos, como lo hizo Zacarías, que nada nos detenga en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con nosotros, busca tener una relación profunda con nuestras vidas, y nosotros, que somos los padres, debemos ser íntegros para que nuestros hijos nos vean en esa integridad y sirvan a Dios en integridad, y nuestros nietos vean días buenos, días de bendición, porque la palabra de Dios se ha multiplicado de los hijos a los hijos, como manda en Deuteronomio, diciendo que en los preceptos y mandamientos del Señor debemos instruirlo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que nuestros días sean prolongados en la tierra que el Señor nos da, la promesa de bendición de vivir en este mundo bendecidos, llenos del Espíritu Santo, llenos del gozo, llenos del poder de Dios, porque Dios es poderoso y su pueblo es poderoso, y todo aquel que en Él confía participa de ese poder. Y recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús, el Señor les bendiga. Oramos. Padre, usted es Dios, soberano, poderoso, majestuoso Rey, creador y hacedor de maravillas, dador de la vida. En esta hora le damos gracias por esta enseñanza, Señor, la bendición que ha venido a nuestras vidas, para que seamos bendición a mucha gente, Señor. Usted ha puesto nuestro hogar, nuestra familia, para que esta bendición se multiplique a otros. Bendiga nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra descendencia, Señor. Y a través de nosotros, a muchas gentes. Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Maranata, Cristo viene.